termoquímicos, ¿no?, más importantes del explosivo, pues son los siguientes: la presión de detonación, la presión de explosión, la presión en el taladro, el calor de explosión y el volumen de explosión, y finalmente la energía mínima que disponemos. ¿Okay? Entonces, tenemos que evaluar todos estos parámetros para saber la calidad del explosivo. Vamos a ver uno por uno. La presión de detonación. ¿A qué se refiere presión de detonación? Cuando hay un cambio violento de los elementos del explosivo, ¿no?, lo que hacen es producir presiones sobre las paredes en las que están contenidas. En otras palabras, cuando los gases aumentan a una velocidad tal, lo que pasa es que las paredes que contienen el explosivo, las paredes del taladro, sufren una presión inmensa, ¿no? Hemos visto que los gases aumentan entre 1000 a 10.000 veces de una sola vez, ¿no?, y que la velocidad con la que se ha producido la reacción genera una onda sísmica no equivalente en velocidad. Por ejemplo, si nosotros detonamos un explosivo tipo ANFO, cuya densidad es 0.8 gramos por centímetro cúbico, ¿no?, vamos a generar en un taladro más o menos 3.800 metros por segundo de velocidad. Multiplicar la densidad por la velocidad de detonación al cuadrado sobre 4 me da la presión de detonación. Muy bien, esta es la presión de la detonación, que es velocidad por densidad por el factor de presión, megapascales, kilopascales, kilobares, PSI, lo que sea. Ahora, ¿qué es la presión de explosión? No toda esta presión trabaja para romper el explosivo, para romper la roca. Entonces, teóricamente se sabe que el 50% de la presión de detonación genera la presión de explosión. Este 50% también está en función al diámetro del taladro, ¿no? Entonces, la fórmula es 50% de presión de detonación por diámetro del cuadrado a la 2.5. Entonces, esta es la enorme presión que se va a generar después de la explosión. La presión sobre el taladro, como su nombre lo dice, es la fuerza que se genera en las paredes adyacentes del taladro que contiene al explosivo, ¿no? Y el calor de explosión es la cantidad de temperatura que se empieza a elevar al momento de que los componentes empiezan a generar una reacción, ¿no? El volumen de explosión, la cantidad de gases, que normalmente varían entre 1000 y 10.000 veces el volumen inicial. Y la energía mínima disponible se refiere a que cada roca necesita cierta cantidad de energía para ser fracturada, ¿no? Entonces, no todas las rocas se fracturan con una energía mínima. Se sabe que más o menos la energía mínima está entre 1000 atmósferas a 10.000 atmósferas de presión. Muy bien, entonces vamos a analizar la energía de choque y básicamente la presión de detonación, ¿no? En este gráfico que ustedes ven ahí, vamos a ver tres partes, ¿no?, que tienen la siguiente nomenclatura. El FC es el frente de choque, ¿no? El SZR es la zona de reacción y el PSJ es el plano de Chapman-Joule. ¿Ok? Muy bien. En la parte derecha de atrás, el explosivo está detonando. En la parte izquierda, ¿no?, el explosivo está sin reaccionar. Entonces ahí se indica explosivo aún sin reaccionar. Una vez que el explosivo se enciende, empieza la reacción, ¿no? Entonces, la reacción, el área de la reacción que divide el explosivo sin reaccionar con el explosivo reaccionando se llama frente de choque y está marcado como FC. Para adelante del frente de choque, o sea, para la parte derecha, ¿no?, hay un área que está reaccionando. La reacción no es instantánea, la reacción es progresiva. Empieza de cero y va incrementándose rápidamente, muy rápidamente, pero no es instantánea. Por eso se empieza a formar un ángulo de reacción, ¿no?, que está denominado como onda de choque, ¿no? Entonces, la onda de choque, ¿no?, como el explosivo está dentro de un taladro, empieza a comprimir la roca. Al comprimir la roca tiene una fuerza contraria que hace que se forme una onda de reflexión, ¿ok? Pero el volumen de gases formado es tal, ¿no?, que se empieza a ensanchar y a romper el taladro. Entonces, una vez que pasa esto, la onda de reflexión versus la onda de compresión, ¿no?, se ocurre una falla y la roca se empieza a triturar. Entonces, después de la zona de reacción está el famoso plano de Chapman y Joule. Ese plano es el punto
donde la presión de detonación es el más alto. ¿Ok? Entonces, a partir de ese punto, recién se empieza a romper la roca, porque ya se generó la onda de reflexión y la onda de compresión. Entonces, de esta manera, ¿no? Lamentablemente no podemos ver un video, por ejemplo, porque no se puede ver un video de una reacción de un explosivo, solamente tenemos que entenderlo gráficamente, cómo se produce la rotura de rocas, ¿no? Entonces, esta es la forma como se producen. Teóricamente, estos señores Chapman y Jouguet, que son científicos franceses, determinaron que la zona exacta donde se produce la rotura es la zona del plano de Chapman y Jouguet, donde se inicia la fase 2. Dice, la fase 1 es que la onda de choque impacta sobre las paredes del taladro y transfiere una onda a la roca circundante. Como consecuencia, la roca circundante genera una onda de reflexión, ¿no? Entonces, al generarse una onda de tensión y luego de reflexión, se empieza a debilitar la roca. En la fase 2 dice, el ensanchamiento del taladro es, por la presión generada por los gases, es tal que logran vencer la onda de reflexión, o sea, la resistencia que tiene la roca al romperse. Vencida esa resistencia, ¿qué pasa? Se empieza a triturar la roca. Entonces, de esa manera se explica cómo se rompe la roca con explosivos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver la fórmula de la presión de detonación, que es lo que nos interesa, porque la presión de detonación lo que nos indica es la calidad del explosivo. A mayor presión de detonación, mejor rotura de roca. ¿Ok? Entonces, si sabemos que en el plano de Chapman-Jouguet, que es el último frente después de la reacción, la velocidad de la que se mueve es muy alta, ¿no? También sabemos que los productos que están reaccionando solo alcanzan el 25% del VOD, ¿no? Entonces podemos relacionar dos cosas. La densidad del explosivo, ¿no? Que es, ya saben, el peso sobre el volumen del explosivo en sí, por la velocidad de detonación al cuadrado sobre 4 por el factor de conversión. En este caso, si lo queremos hallar en megapascales, lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Si lo quisiéramos hallar en kilobares, lo multiplicaríamos por 10 a la menos 5. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice esta fórmula? Nos dice que la presión de detonación, ¿no? Va a estar en función al peso del explosivo por unidad de volumen. Esa es la densidad. O sea, ¿a qué? A la cantidad de explosivo que metamos en un taladro. Por la velocidad de la reacción que genere este explosivo. La velocidad al cuadrado de la reacción que se genere, ¿no? Dividido entre 4, multiplicado por el factor de conversión. Entonces, si queremos, ¿no? Un explosivo de densidad 0.8 con una densidad de 3.200 velocidad de detonación sobre 4, más o menos va a alcanzar 2.000 megapascales. O sea, esa es la presión. ¿Qué es presión? Fuerza sobre área. La fuerza que ejerce en un punto de la pared del taladro. ¿Okay? Esta es la medida fundamental de la calidad del explosivo. ¿Okay? Sin embargo, tenemos que calcular la presión de explosión. La presión de explosión se considera como la mitad de la presión de detonación. En otras palabras, podemos matemáticamente multiplicar la presión de detonación por 0.50, ¿no? Y calcular la presión de explosión. Finalmente, tenemos que calcular la presión de trabajo, o sea, la cantidad de gases y de trabajo que se genera dentro del taladro, ¿no? Entonces, la presión de trabajo va a ser igual a la presión de explosión por la densidad de carga a la 0.5. ¿Qué significa densidad de carga? Es densidad de carga a la 2.5. ¿Qué significa densidad de carga? Es la cantidad de carga de explosivo en kilogramos que hemos metido en un taladro. La cantidad de kilogramos de explosivo que hemos metido en el taladro, o sea, cuántos kilos. Por eso, cuando cargamos los taladros, lo que calculamos es los kilos por taladro. Multiplicado por la presión de explosión, nos va a dar el trabajo total. Este número es gigantesco, ¿no? Se generan números gigantescos, ¿no? Que tenemos que medirlos en gigabares o en gigapascales para poderlos entender. Pero lo que se quiere decir es que la energía generada por el explosivo también es muy, muy grande, ¿no? Por eso se utilizan las reacciones químicas para generar grandes cantidades de energía, ¿no? Con 1 kilogramo de explosivo podemos generar grandes cantidades de energía. ¿Y cómo calcularíamos la densidad de carga lineal, ¿no? ¿Cómo calculamos la densidad de carga lineal? O sea, la cantidad de explosivo. Bien, podemos calcular la densidad de carga lineal para 1 metro. Entonces, la densidad de carga lineal para 1 metro sería kilogramos sobre metro.
¿Y cómo lo calculamos? Multiplicando el diámetro del taladro al cuadrado por la densidad del explosivo por un factor que es 0.58, ¿no? Y esto también lo podemos multiplicar por la altura del taladro menos la subperforación, altura del taladro más la subperforación menos el taco. En otras palabras, la densidad de carga de todo el explosivo es diámetro por densidad por 0.58, altura más subperforación, esa es la profundidad del taladro, menos el taco, la cantidad de el espacio donde no cargamos explosivo. Con esa fórmula calculamos la densidad de carga, que es muy necesaria para calcular la presión de trabajo. La otra energía es la energía de gas. La energía de gas, ¿no? Se refiere a la cantidad de gases liberados a alta presión durante la explosión, ¿no? Se pueden tener una cantidad muy grande de gases. Hemos visto, dependiendo del tipo de explosivo, se pueden generar entre 1000 y 10.000 veces el volumen inicial. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un volumen de un centímetro cúbico, ¿no? Generamos 10.000 o 10.000 centímetros cúbicos, o sea, 1.000 o 10.000 metros cúbicos de gases. ¿Ok? Entonces, con una pequeña proporción de explosivo podemos generar una gran cantidad de gases. ¿Esto por qué? Porque la reacción es tan violenta que se generan muchos gases a temperaturas muy altas inclusive, ¿no? Entonces, ¿de qué depende también la generación de la energía de gas? De los componentes del explosivo. Los componentes que contienen nitratos, o sea, nitrato de amonio, nitrato de sodio, nitrato de potasio, tienen más generación de gases que los componentes que no contienen nitratos, que por ejemplo contienen trinitrotolueno, o sea, TNT, ¿no? Entonces, el ANFO, por ejemplo, es uno de los explosivos que genera mayor cantidad de gases. Ahora, estos elementos gaseosos son los elementos que básicamente generan el trabajo, ¿no? Al convertirse de una sal con un combustible a gases, se genera energía, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué gases se forman durante la reacción de la explosión del nitrato de amonio con con el petróleo? El CO2, o sea, el monóxido de carbono, el H2O, y probablemente, si está mal balanceada, se podría formar el nitróxido de el óxido nitroso. Sin embargo, esto no se debe permitir. Para que no suceda esto, hay que hacer un balance al oxígeno, o sea, hacer que la reacción tenga la suficiente cantidad de oxígeno para que se formen todos los gases y no haya exceso de oxígeno ni falta de oxígeno para que se generen gases venenosos. O sea, todas las reacciones de este tipo generan energía en forma de calor, en forma termodinámica, ¿no? Esta energía puede ser endotérmica o exotérmica. Endotérmica, ¿qué significa? Que cuando se juntan dos elementos químicos, en vez de liberar energía, de producir calor, lo absorben, ¿no? Y exotérmica significa que cuando la energía se juntan dos elementos, liberan calor. Entonces, para términos de identificar si es una reacción endo o exotérmica, ¿no? Se le coloca el signo menos cuando es exotérmica y el signo más cuando es endotérmica. Exotérmica significa que va a liberar, ¿no? Entonces, si ustedes ven en el cuadro que les voy a mostrar que tiene el signo menos, significa que cuando reacciona este producto, libera, genera energía. Si lo ven en el positivo, quiere decir que consume, gasta, ¿no? Energía. Entonces, hay que evitar todos los elementos que puedan generar reacciones endotérmicas. ¿Por qué? Porque desperdiciamos energía que podría ser usada en la rotura de la roca. Hemos visto que lo que rompe la roca es la energía que se genera. Entonces, si aparte en el proceso químico se consume energía, podríamos tener problemas de falta de energía para romper la roca. Pero les comento que hay explosivos que sí consumen cierta cantidad de energía, pero a pesar de eso son bastante potentes para romper, ¿no? Como por ejemplo el TNT, ¿no? Puede producir cierta parte de reacciones endotérmicas. Pero es tan grande la producción de energía que es un poco que no se toma en cuenta. Pero en el caso del ANFO, la idea es no generar ninguna reacción endotérmica, ¿no? Sino todas las reacciones exotérmicas. Ahora vamos a ver un cuadro donde se ha calculado químicamente la cantidad de energía que genera o que consume, ¿no? En función, básicamente, a
si es un producto, es el producto o el reactivo. Muy bien. Por ejemplo, el diésel, que es el petróleo, cuya fórmula química es CH2, ¿no? Que tiene un peso molecular de 14, y ya sabemos cómo se halla el peso molecular. El peso molecular se halla de acuerdo al peso de los elementos que conforman la fórmula, ¿no? Entonces C pesa 12 y H pesa 1. Entonces 12 más 2, porque hay 2 hidrógenos, entonces tenemos 14 de peso. Que es una reacción exotérmica, porque genera calor, por eso tiene el signo negativo. ¿Y cuántas kilocalorías por mol genera? 7, ¿no? Entonces, QP o QR depende en qué lado de la reacción esté, si es producto o es reactivo. Si es reactivo está en el lado izquierdo, si es producto está en el lado derecho. En ambos casos genera calor. El nitrometano, que es otro componente de explosivos, ¿no? Cuya fórmula es H3O2N, ¿no? Tiene un peso molecular de 61 y genera 21 kilocalorías por mol, o sea, es exotérmico. La nitroglicerina, que es la base de las dinamitas, ¿no? De las dinamitas comerciales, que es CH3H5O9N3, esa es su fórmula química, ¿no? Su peso molecular es 22.1 y es altamente energético porque produce 82.7 kilocalorías por mol. La pentrita, o el pent, que es CH5, C5H8 o 12N4, ¿no? El peso molecular es bastante alto, 316, y genera también gran cantidad de energía, 123 kilocalorías por mol. Este es un alto explosivo, ¿no? Este es un explosivo molecular que se produce en laboratorio. El TNT, el trinitrotolueno, el famoso TNT, que es un explosivo muy usado, sobre todo en la industria militar, produce, su fórmula es C7H5O6N3, un peso molecular de 227.1 y genera 13 kilocalorías por mol. El monóxido de carbono, o sea, el formar monóxido de carbono, ese ya es un producto de una descomposición, ¿no? Tiene un peso molecular de 28 y produce energía exotérmica de 26.4, pero habíamos visto que este monóxido de carbono es peligroso porque es venenoso, a pesar de que no pierde energía, sino genera energía, ¿no? No consume, sino genera. El dióxido de carbono, que es el gas que debemos obtener de la reacción del ANFO, no pesa 44 gramos y genera 94.1 kilocalorías por mol. El agua, la formación de agua, de H2O, ¿no? Cuyo peso molecular es 18, genera 57.8 kilocalorías por mol. El nitrato de amonio, en este caso nos interesa mucho el nitrato de amonio, que es el NH4NO3, el peso molecular es 80 y genera 87.3. Todos los que tienen signo negativo son los que son exotérmicos, o sea, generan calor. Los elementos que se producen solos, o sea, el aluminio, el carbono y el nitrógeno, no generan ni consumen calor, son neutrones, o sea, no generan ni consumen, no hay formación de molécula. Ahora, acá vienen los que consumen, ¿no? El monóxido de nitrógeno, un gas venenoso, muy peligroso, es el NO, y su peso molecular es 30 y tenemos que genera 21.6, consume, perdón, porque es positivo, 21.6 kilocalorías. Y finalmente el dióxido de nitrógeno, que es mucho más venenoso, consume 8.1 kilocalorías. Muy bien, entonces el conocimiento de esta cantidad de energía generada o consumida nos va a dar nos va a permitir el cálculo de la cantidad de energía que se puede producir un explosivo dado, ¿no es cierto? Todos estos elementos que hemos mostrado, ¿no?, se mezclan y se pueden convertir en explosivos. Simplemente hay que hacer la reacción química ante un estímulo. Por ejemplo, la nitroglicerina, ante un estímulo cualquiera, se va a descomponer. ¿En qué se va a descomponer? En los gases que habíamos evaluado. Básicamente, CO2, H2O y nitrógeno puro. ¿Ok? Entonces, cuando hay esa descomposición de la nitroglicerina, ¿no?, cada vez que se forma, por ejemplo, el CO2, se generan 94 kilocalorías por mol. Cada vez que se forma el agua, se generan 57.8 calorías por mol. Y cada vez que se produce una molécula sola de nitrógeno, no hay generación de energía. Si sumamos toda esa generación de kilocalorías por mol, podemos saber la energía por cada gramo
de explosivo multiplicada por la cantidad de explosivo que vamos a usar, sabemos la energía total que aporta el explosivo en un taladro. Entonces, esto es muy importante. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que para que alcancemos la mayor cantidad de energía, tenemos que hacer una reacción totalmente balanceada al oxígeno. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, es que cada molécula que se libere de la parte de los reactantes para ir a la parte de los productos, tiene que formar una nueva molécula. No puede haber una falta de oxígeno o un exceso de oxígeno. Si hay falta o exceso de oxígeno, lo que se va a generar son los gases tóxicos, y los gases tóxicos son endotérmicos, que es decir, que al formarse consumen energía. Entonces, alcanzamos una reacción química deficiente. ¿Okay? Entonces, la reacción química ideal, en caso de óxido-reducción, es formar moléculas de gas de carbono con oxígeno, agua con oxígeno, hidrógeno con oxígeno, es el agua, y nitrógeno puro. Eso es lo ideal, ¿no? Si se forma un exceso de carbono o oxígeno, se forma el CO. Entonces ahí se produce una baja de energía. Si se forma un nitrógeno con oxígeno libre, se forma el NO, el óxido nitroso, y también hay una baja de energía. La condición para que no se forme ni CO ni N2 es lo que se llama balance al oxígeno. ¿Y cómo se balancea al oxígeno? Haciendo que la cantidad de moléculas en los reactivos y en los reactantes estén completamente equiparadas, o sea, iguales. ¿Muy bien? ¿Y cómo se calcula el calor de la explosión? ¿No? Lo que nos interesa es la cantidad de energía que se ha liberado. La energía liberada básicamente se manifiesta en energía calorífica, en kilocalorías por mol. Las kilocalorías también son equivalentes a megajoules, a joules, a BTUs, a cualquier medida de energía, ¿no? Entonces, básicamente en el sistema internacional utilizamos kilocalorías, o sea, cuántas kilocalorías por mol se generan. Si ustedes, vamos a hacer una comparación para que entiendan qué es una kilocaloría. Cuando ustedes consumen una galleta, ¿no? Un paquete de galletas, ustedes ven en la parte de atrás y dice aporte diario de kilocalorías, ¿no? Para la alimentación. Dice, para 2000 kilocalorías usted debe comer un paquete de galletas. ¿Okay? Entonces, igual, los humanos, para poder sobrevivir y poder hacer todas nuestras actividades, consumimos alimentos que se transforman en energía. ¿Y cómo se mide la cantidad de energía que aportan? En kilocalorías. Igual, los químicos se convierten en energía. ¿Y cómo se mide? En kilocalorías. Es una medida de calor. Entonces, este calor que se libera en el proceso de la reacción del explosivo, ¿no? Se puede calcular deduciendo la energía interna del explosivo, la que contiene, más la presión por el volumen que se ha dado en el momento de la reacción, va a generar liberación de calor, ¿no? Que es la que necesitamos saber cuánto hay. El calor contenido en cada elemento, ¿no? En términos termodinámicos, se llama entalpía, ¿no es cierto? Entonces, el cambio de la entalpía, o sea, el cambio del calor contenido, va a producirse en el momento de la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la energía que hay en los reactantes se tiene que producir en los productos. ¿Okay? Si esto es así, el calor de la explosión se puede calcular por la diferencia entre el calor de los productos menos el calor de los reactantes. Para saber la cantidad de energía producida, debemos restar el calor que hubo en los productos menos el calor que hubo en los reactantes. Los reactantes son los productos iniciales y los productos, como su nombre se dice, son los nuevos productos luego de la reacción química. ¿Ya? Entonces, es muy fácil calcular el calor del explosivo. Calor del producto menos calor de los reactantes. Ok, entonces, viendo que la energía puede ser calculada en base a la energía producida por los productos menos la energía producida por los reactantes, podemos hacer un balanceo de cualquier explosivo, de la reacción de cualquier explosivo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver cómo se hace el balanceo de la reacción del ANFO. Como sabemos, el ANFO es nitrato de amonio, que su fórmula química es NH4NO3, más petróleo, cuya fórmula química es CH2, ¿no? Como hemos visto, al producirse la reacción de este producto químico, lo que se va a producir básicamente son tres gases: CO2, H2O
y N2, o sea, agua en forma de vapor a alta temperatura, que es gaseosa, CO2, que es un dióxido de carbono, y partículas libres de nitrógeno, en este caso. Muy bien. El problema es que para que no haya un excedente de oxidantes, o sea, para que no haya un excedente de oxígeno que podría reaccionar con ese nitrógeno libre, la ecuación tiene que estar balanceada al oxígeno en ambos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener la misma cantidad de moléculas de oxígeno tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. En otras palabras, tanto en el reactante como en el producto. Muy bien. En este caso ya está balanceada y son 3 moléculas de nitrato de amonio más una molécula de petróleo, harían 7 moléculas de agua más una molécula de dióxido de carbono más 3 moléculas, 3 nitrógenos libres. ¿Okay? Si esto no fuera así, se podría producir o CO o NO, que son los gases peligrosos. Ahora, ¿cómo se balancea? Se balancea mediante redox, ¿no? Mediante el método de reducción, de óxido-reducción. O si no, se puede balancear también haciendo el tanteo. En este caso se ha balanceado haciendo el tanteo. Contamos simplemente los elementos. Por ejemplo, en el lado de los reactantes tenemos 3 nitrógenos más 3 nitrógenos, ¿no? Son 6 nitrógenos. En el lado de los productos tenemos 6 nitrógenos, porque multiplicamos el nitrógeno 2 por 3, 6. Hidrógenos, tenemos 12 hidrógenos más 2 del petróleo, 14 hidrógenos en el lado de los reactantes. En el lado de los reactivos tenemos 7 por 2, 14 hidrógenos. Muy bien, está balanceado. Ahí vienen los oxígenos. 3 por 3, 9 oxígenos, y en el lado de los reactantes tenemos 7 oxígenos en el agua y 2 oxígenos en el dióxido de carbono, también 9 oxígenos. Y finalmente el carbono, que en ambos lados tenemos un carbono. Entonces, por esa razón, la ecuación está balanceada y no va a haber problema de gases no deseados, como son el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Ahora, si nosotros reemplazamos, de acuerdo a la tabla que habíamos visto, que se las voy a mostrar acá, ¿no? La tabla de la cantidad de energía aportada o consumida, ¿no? Por los productos químicos que intervienen en la reacción, vamos a ver que, por ejemplo, las moléculas de los reactantes, ¿no? Que es 3NH4NO3 más CH, van a aportar el nitrato de amonio aporta 87.3 kilocalorías. El signo negativo quiere decir que es una reacción exotérmica, o sea que produce calor. Lo multiplicamos por las 3 moléculas, más el petróleo aporta 7 calorías, ¿no? Como es negativo, es exotérmico. Multiplicamos 3 por 87.3 más 7 nos da 268.9. El valor negativo indica que se aporta, que se produce, o sea que es una reacción exotérmica. Entonces, la cantidad de calor que aportan los reactantes es 268.9 kilocalorías. Ahora vamos a ver la cantidad de calor de formación de los productos. Al formarse los nuevos productos también hay aporte o consumo de energía. En el caso de que de estos productos hay aporte. ¿Okay? Entonces, el CO2 que se produce en la reacción aporta 94.1 kilocalorías. Las 7 moléculas de agua aportan 57.8, que hay que multiplicar por 7. Y las 3 moléculas de nitrógeno, los elementos solos, no aportan ni consumen nada de energía. Entonces, si hacemos la operación de 94 más 7 por 57.8, vamos a obtener que tenemos en los productos 498.7 kilocalorías. Es negativo porque es aporte, o sea, se ha liberado energía. Para hallar el calor de explosión total, la fórmula nos dice que hay que hallar la diferencia entre los productos, o sea, 498.7, menos los reactantes. Entonces es menos 268.9. Al hacer esta operación vemos que se aportan 229.8 kilocalorías. Ese es el calor de explosión de la reacción de un mol de ANFO. ¿Okay? Entonces, para saber el peso molecular del ANFO y para calcular la energía liberada, ¿no? por kilocaloría, vamos a primero calcular el peso molecular del ANFO. El peso molecular del ANFO va a estar dado entre el peso de cada elemento químico por el número de moléculas de los elementos. Por ejemplo, el nitrato de amonio, que es NH4NO3, ¿no? Pesa 80.1 gramos por mol. ¿Cómo se saca eso? En la fórmula. O3 se multiplica 16, que pesa el oxígeno, por 3. N
se multiplica 1 por 14. H, 1 por 4. El hidrógeno pesa 1. Y N, de nuevo 14. Entonces, la sumatoria de todo eso nos da 80.1 gramos. Más la molécula de petróleo que pesa, el carbono pesa 12 y el hidrógeno pesa 1. Como hay dos elementos, serían 14. Sumamos eso y nos dan 254.3 gramos. Entonces, ese es el peso molecular del ANFO, de un mol. Entonces, para saber la energía liberada por un mol de ANFO, simplemente dividimos la energía hallada en el calor de explosión, 229.8, entre el peso molecular. Y para saber cuántas kilocalorías por kilogramo nos va a dar un ANFO, lo multiplicamos por 1000 gramos. En este caso, el aporte energético del ANFO va a ser menos 908.3 kilocalorías por kilogramo. Puede haber pequeñas variaciones por el uso de decimales, pero el ANFO libera aproximadamente 908 kilocalorías por kilogramo. Con esto sabemos la energía liberada por ANFO. Entonces, sabiendo la energía liberada por ANFO, por un kilogramo de ANFO podemos saber la energía liberada por 100, 200, 300 kilos o por todo el explosivo que utilizamos. Este factor también es convertible a megajoules, ¿no? Tiene una equivalencia en megajoules. Entonces, es muy importante saber la energía liberada por el explosivo. Para todos los explosivos que se pueden usar, se debe hacer un balanceo de la reacción, ¿no? Y hallar la energía liberada. Ahora, en la industria se ha estandarizado el uso de la potencia relativa en peso y la potencia relativa en volumen. Entonces, en función a la energía liberada por el ANFO y considerando que hay explosivos más potentes o menos potentes, o más energéticos y menos energéticos, también podemos hallar directamente, de acuerdo al porcentaje de incremento, la energía de algunos otros productos. Sin embargo, si necesitamos saber exactamente, lo podemos hacer de esta forma, que es la forma de evaluar la reacción química del producto. Muy bien, entonces, con eso, con la evaluación de la energía liberada, en este caso del ANFO, pero como les repito, se puede evaluar para cualquier explosivo, ¿no? Lo único que hay que hacer es plantear la reacción, ¿no? Y los productos que se van a obtener, evaluar por medio de entalpía y sacar la cantidad de kilocalorías que aporta por gramo, y de ahí lo volvemos a kilogramos. Cualquier explosivo, la dinamita, el ANFO aluminizado, las emulsiones o heavy ANFOs, los altos explosivos, cualquiera de estos se puede ser evaluado de la misma manera. Lo único que hay que conocer es la reacción química del explosivo. Ante algún estímulo, el explosivo se va a descomponer básicamente en carbono, nitrógeno, hidrógeno, y esas moléculas se van a juntar con el oxígeno para formar gases, ¿no? Y se hace la reacción termodinámica y se evalúa el calor producido, se divide entre la potencia, el peso molecular y se halla la energía liberada por un gramo o por un kilogramo. Muy bien. Entonces, esta energía liberada es la que va a actuar sobre la roca para poder quebrarla o fracturarla, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo actúa esta energía, ¿no?, sobre la roca. ¿Cuál es la mecánica de rotura de la roca con explosivos? ¿Okay? Una vez que nosotros confinamos el explosivo a un taladro, ¿no?, lo hacemos detonar, ¿no? Iniciamos la detonación y el explosivo, por el estímulo del iniciador, empieza a cambiar violentamente de estado físico. ¿Qué pasa? Empieza la reacción que hemos visto. Entonces, una vez que empieza la reacción que hemos visto, el volumen de gases del explosivo se incrementa entre 1000 y 10.000 veces el volumen inicial. Este volumen de gases empieza a presionar las paredes del taladro en el que está contenido el explosivo. ¿Y qué hace? Crea tensiones a alta presión que van haciendo grietas, ¿no?, causadas por el esfuerzo que ha creado el cambio de volumen. Estas grietas se empiezan a abrir, ¿no?, creando el efecto de cuña. Se empiezan a abrirse para poder aceptar, en unas palabras, o aceptar el volumen nuevo de gases. Una vez que se abren, ¿no?, empiezan a entrar por cualquier zona y empiezan a producir una zona quebrada, una zona fracturada. ¿Okay? Este proceso ocurre hasta 1/3 la distancia del burde. Entonces, una vez que el explosivo ha detonado, ¿no?, como se ve en el lado derecho, en el punto 1, ¿no?, se genera una liberación gigante de gases y se va a empezar a crear grietas en todo alrededor de la
del taladro. Sin embargo, además de crearse un volumen inmenso de gases, también se crea un pulso sísmico que viaja a una velocidad más rápida que el sonido hacia la cara libre. A esa onda sísmica que se ha creado se llama velocidad de detonación, ¿no? Esta onda sísmica viaja mucho más rápido hacia hacia la cara libre de la voladura. Entonces, la creación de grietas o el agrietamiento por tensión más la creación de la onda sísmica que se va a ver reflejada en la cara libre va a producir la fragmentación por los dos temas, compresión y tensión, ¿no? Entonces ahí vemos, en el punto 1, por ejemplo, todavía no se ha producido la explosión. Se produce la explosión, se crea el pulso sísmico, que es altamente veloz, y casi inmediatamente el agrietamiento por tensión. El agrietamiento por tensión llega hasta su máximo, que es 1/3 la distancia del Bourdon, y la onda de shock o la onda de choque empieza a retornar por haberse reflejado en la cara libre. Estas dos situaciones van a hacer que la roca se expanda y se fragmente al máximo y finalmente se forme la pila de escombros, ¿no? Entonces, la rotura de la roca en realidad se ha logrado por dos esfuerzos. De compresión, el creado por la expansión violenta de los gases, y el de tensión, creada por la refracción de la onda en la cara libre. ¿Okay? Entonces, estas dos fases son muy importantes. Todos los materiales generalmente son plásticos, o sea, si una fase no supera a otra, no va a haber fragmentación. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, hay expansión por gases, compresión, pero no hay una buena cara libre, simplemente no se va a fragmentar la roca. Tiene que haber una muy buena cara libre para que las ondas se refracten, en un momento preciso para poder hacer el corte por tensión. Por eso es tan importante evaluar el Bourdon, que en términos técnicos es la distancia mínima a la cara libre. O sea, el Bourdon está en función al explosivo y al diámetro del taladro que vamos a usar. Un buen Bourdon hace que la fragmentación sea adecuada. Un Bourdon excesivo no favorece a la fragmentación. Un Bourdon muy corto tampoco favorece a la fragmentación. Entonces, el Bourdon, que es la distancia entre el centro del taladro hacia la cara libre, tiene que estar bien dimensionado.